Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario de la parashá de nuestra comunidad Benei Olam. Les habla, ¿cierto? El Moré Ariel Díaz de la comunidad, o Ariel Ben Shmuel de la comunidad Benei Olam. Esta semana estuvimos estudiando la parashat Vaishlach, que significa y él envió. Y ahí están las lecturas que hemos visto durante este día, que leímos, ¿cierto? En la mañana de Shabbat, y también que hemos estado leyendo durante la semana, Génesis 32:3 al 36:43. Oseas y Abdías, los profetas que hablan, ¿cierto? Un poco sobre la vida de Jacob y la vida de Israel. Y también Mateo 2:13 al 23. Esas han sido nuestras lecturas y bueno, complementarias también a la Parashá Vaishlach. Esta porción es una porción icónica de las escrituras. Podríamos decir que cada patriarca tiene su Parashá icónica, su Parashá más representativa. Y Jacob tiene varios episodios bien dramáticos. Porque esa es la verdad, Jacob es el hombre del drama en la Torah. Tiene muchos dramas, muchos problemas, muchas situaciones que se le presentan a él. Jacob no siendo una persona, digamos, que se nos presenta como una persona que tiene demasiados talentos en algunas cosas, sino que era una persona tranquila, una persona de casa, pero bueno, le pasan muchas cosas. Y bueno, hay una manera en que nosotros nos identificamos, ¿cierto? Con Dios, que es ser hijos de Abraham. Pero también nos identificamos con ser la congregación de Jacob, ¿cierto? ¿Y por qué se llama a los hijos de Israel la congregación de Jacob? ¿Por qué hijos de Abraham, pero también se nos llama congregación de Jacob? Eh, Porque él es uno de los patriarcas. ¿Por qué es tan importante? Porque se nos llama, de hecho, también hijos de Israel. En la escritura, en la Micra de la Biblia, no existe la palabra israelitas, como hoy día uno podría decir israelíes, israelitas, sino que existe la palabra Bene Israel, los hijos de Israel. No dice ahí Israelim en hebreo, que sería como hoy día los israelíes, sino que dice Bene Israel, los hijos de Israel, que se traduce como israelitas, ya como del Israel antiguo. Entonces se nos llama congregación de Jacob y hijos de Israel. Un gran nombre, ¿no? Porque claro, todos decimos somos hijos de la fe o hijos de la carne, quizás por descendencia de Abraham, pero también somos congregación de Jacob, ¿ya? Quizás ese es el siguiente paso, ¿no? Sobre todo para los que vienen, los creyentes. ¿Cómo nos identificamos con Jacob? Bueno, Abraham, hagamos un breve resumen antes de hablar. Esta imagen la hemos mostrado en otras oportunidades que nos dan a entender también el contexto de esta porción. Ahí vemos a o Esaú, ¿cierto? Y Jacob, eh, transando, mejor dicho, la primogenitura, ¿cierto? La vejirá. Y ahí los vemos con este potaje, ¿cierto? Vendiendo la primogenitura. Este fue uno de los hechos que marcó, ¿cierto? La historia de estos dos hermanos que nacieron prácticamente juntos, pero que eran tan diferentes. Y fue ese hecho el que marcó una gran diferencia. Hasta ese momento eran los dos diferentes. Y en sus diferencias vivían bajo el mismo techo, con sus padres, eran diferentes, todos lo sabían, pero se llevaban, se trataban. Pero después de este episodio, y cierto, el traspaso de la primogenitura y también la bendición de su padre Isaac a Jacob, ya estos dos hermanos que eran diferentes, ya lo diferente pasó no a ser algo que el uno podía ayudar al otro, sino que ya eran completamente enemigos. Y el uno no podía soportar al otro. O los dos prácticamente no podían estar juntos porque había peligro allí. En esta porción vemos cómo Jacob, ¿cierto?, separa el campamento en dos cuando se entera de que viene Sab por el camino. Una vez que le está haciendo, ¿cierto?, se ha ido
del lugar de su tío Labán. Se da cuenta que viene Esab. Esab que le había dicho que lo iba a matar, que lo odiaba a muerte. Y ahí estaba él separando, ¿cierto?, a sus campamentos, su familia. Esperando, ¿cierto?, que si Jacob, o sea, perdón, Esab masacraba una parte del pueblo, si es que venía a matarlo, de su familia, quedara la otra con vida. De hecho, ahí los separa. ¿Y a quién manda primero o en primera línea? Como se dice a veces. ¿A quién manda? ¿A Rachel? No. A su amada la tiene en la caravana hasta lo más atrás. Primero manda a Lea, a la que menos amaba, ¿cierto? Y a los que son los mayores, pues tenía los hijos mayores. A ellos los manda primero para que son los primeros que se van a encontrar, ¿cierto? Con Esab. Y a su amada la protege, la manda atrás, vuelta. Y en todo este episodio realmente él buscando una salida, digamos, de hombre, una salida como todos lo podríamos hacer, ¿cierto? Ante una situación tan compleja y difícil. Hay varias alternativas, pero bueno, Jacob usó esta alternativa. No fue tampoco solamente por proteger a los suyos, sino una manera de negociar, ¿no? Él negoció, trató, ¿cierto?, de aplacar el corazón de su hermano a través de obsequios, regalos, que fuera viendo lo que él tenía, etc. Pero bueno, él se ve en esta encrucijada y es lo que hace un momento cantábamos, ¿cierto? Catonti, mi cola me he hecho pequeño, he disminuido conforme a todas sus misericordias para con nosotros. Con él, ¿cierto? Él estaba ahí a punto de cruzar el río. Y bueno, estaba en dos campamentos. Sálvame ahora, dice Jacob, sálvame ahora. En esa noche también él lucha con un varón, como aquí aparece, ¿cierto? En esa imagen bastante singular, ¿no? Luchando ahí, codo a codo, brazo a brazo, cuerpo contra este varón, este malaj. Que, bueno, tiene varias interpretaciones dentro del Midrash. Y de quién habrá sido este varón, si era una persona, si era un ángel, de quién era el ángel, qué es lo que mostraba, etcétera. No vamos a entrar en eso hoy, pero tiene una batalla ahí, una batalla, una lucha que lo llevaría a él, ¿cierto?, a ganarse el nombre de Israel, como que el que lucha. Y nosotros nos llamamos hijos de Israel, prácticamente. Hijos de Israel, congregación de Jacob, hijos de Israel. Y de hecho Jacob tenía su congregación, ¿no? Tenía ahí a sus hijos, sus campamentos. Esa era su congregación prácticamente. Obviamente nosotros identificamos la palabra congregación de Jacob con los hijos de Israel, con sus hijos, que finalmente fueron el pueblo de Israel, la congregación, ¿cierto? Pero él ya aquí ya tenía su congregación. Por un lado estaba la congregación que él tenía y esos campamentos, ¿cierto? Con toda su familia, la caravana y de personas y de recursos que tenía. Esa era su congregación. Abraham también salió con una congregación de personas, ¿cierto? Cuando salió de la casa de su padre, cuando la mandó el Eterno. Pero acá vemos a Jacob no saliendo, digamos, hacia, perdón, o desde el lugar donde el Eterno lo llamó, sino que lo está llamando de vuelta al lugar donde lo había llamado, prácticamente. Lo está sacando también con una caravana. Pero aquí se le llama, en la escritura, ¿cierto?, a los hijos de Israel, eh, a su pueblo, ¿cierto?, hijos de Israel y congregación de Jacob. Y esa era su congregación. Pero también se le cambia el nombre a Israel. Y somos los hijos de Israel después de eso. Y hay una diferencia, ¿no?, entre la congregación de Jacob, la que recibe el legado de Jacob. Todos sus hijos eran herederos de Jacob, ¿cierto? Hasta ese momento. Y lo que hizo ahí en particular, Jacob, fue repartir sus riquezas, sus bienes. Esto es algo bien particular que hace Jacob, porque él reparte toda su riqueza en estos dos campamentos. Y de alguna u otra forma, esa es la heredad que les está dando. Si su vida llegaba hasta ahí, si el campamento era destruido por Esab, su hermano, hasta ahí llegaba y él ya había, por así decirlo, había repartido a su congregación
sus bienes, ¿cierto? Lo que les correspondía. Pero él dividió a sus hijos. La congregación de Jacob, cuando se le habla así, ¿cierto? Podemos identificarla también a veces como eso, un pueblo, una congregación de personas que se reúne, pero quizás no todos unidos con un mismo legado. Cada cual tiene su parte, su porción. Por eso se suele llamar en la escritura congregación de Jacob. Todos tienen su heredad. Herencia de la congregación de Jacob, dice la Torá. Cada cual tiene su herencia. Así como lo hizo nuestro padre Jacob, que repartió de su herencia, de su legado, a sus hijos. Y los separó y a cada uno le dio su porción. Pero luego lucha con este varón, esta noche, ¿cierto? Y su nombre es cambiado a Israel. Israel, que significa como el que lucha, el que batalla. O también puede venir de la raíz de la palabra príncipe, o también como de la palabra justo o recto, como alguien recto, a partir de ahí, como que se le llamó recto, como el recto de Dios. Algo muy parecido a Israel al nombre Yeshurun, que aparece en la escritura, o Jesurún, que tiene la misma raíz. Y se le identifica a Jesurún como un, 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 un diminutivo, pero cariñoso, ¿cierto? Pero también cuando lo cita ahí se hace engordado Yeshurun. Como el que se decía justo y ahora es como el pequeño justo, en realidad el que no hace mucha justicia, mucha rectitud. Bueno, aquí el nombre de Israel significa eso también, rectitud. Viene de esa palabra. Entonces, a partir de ahí, Israel o Jacob, ¿cierto? Ya tiene otro nombre de la lucha. Y ya, ¿cierto? Sus hijos no solo se llaman congregación de Jacob, sino que hijos de Israel, el que lucha. No solo el que recibe una herencia, cada uno su parte y va por su lado y es separado por el camino, sino como Israel, un pueblo o una persona que lucha y todos hijos, ¿cierto? De Israel, porque somos personas que luchamos también por lo nuestro. No solo recibimos una porción, una heredad y nos quedamos con eso, porque vemos ahí en la historia que la heredad de los hijos de Jacob pudo haber llegado hasta ahí. Si Esaú hubiese llevado, ¿cierto?, la intención de matarlos a todos o de luchar contra ellos, él era mucho más hábil. Tenía mucho más destreza que Jacob. Pudo haber causado estragos, ¿cierto? Bueno, pero no lo hizo. Pero ellos ya hubiesen tenido, y si lo hubiese hecho, hubiesen tenido ahí su heredad. Y ahí queda todo. Entonces, la herencia no lo es todo. La heredad no lo es todo. La porción no lo es todo. Nosotros pedimos, por ejemplo, en la Midá, danos una porción, una herencia en tu Torah. Permítanos tener una porción en tu reino, en el reino de Israel, en el reino de los cielos, en tu Torah, en tu templo, cuando sea tu servicio restaurado. Pero también hay otra parte que tiene que ver con Jacob y su nombre nuevo, ¿cierto? Que Israel, que tenemos que luchar también por algo. No, la vida no se trata solamente, ay, por favor, Dios, dame un rinconcito, no sé, en el cielo y es todo. Un rinconcito de tu porción, dame un poquito y es suficiente. Sí, es verdad. Pero también hay otra parte que tenemos que luchar por ella, que hay que ganarla, hay que trabajar por ella. Y eso es lo que Jacob se marca, ¿cierto?, en esta parashá, y es lo que a él le faltaba, realmente luchar por su porción, luchar por su porción. Ahora, qué grandes cosas, o por qué identificamos a Jacob a lo largo de la historia? A ver, además de esta lucha que tiene con esta persona, o sea, ¿tenemos ejemplos de Jacob en la escritura? ¿O realmente vemos que Jacob es una persona que comete uno y otro error? Uno tras otro. Por ejemplo, de Abraham, sabemos que él el que recibió el llamado del Eterno y salió de su tierra. Estuvo dispuesto, ¿cierto?, a salir desde allí. Lo dejó todo. Vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Ni siquiera a la tierra que ya conoces, no, a la que te voy a mostrar yo. O sea, sal, vete de allí. Por otro lado, a Yitzhak, de él sabemos que estuvo dispuesto a través de la atadura, ¿cierto?, a Kedat Yitzhak. La atadura para el sacrificio que iba a ser llevado por Abraham.
Y él estuvo dispuesto a colocar su vida, Yitzhak. Por ejemplo, Yosef, el hijo de Jacob, salvó a toda su familia y toda su descendencia de la hambruna, de morir de hambre. Y no solo eso, sino que a Egipto también. Por ejemplo, Yehoshua llevó al pueblo a la tierra de Israel. Moshe sacó al pueblo de Israel de Egipto. David fue un gran rey que lideró a Israel, unió, ¿cierto? Y bueno, él también conquistó toda la parte del monte. Salomón hizo el templo, Shlomo. Pero qué gran cosa hizo Jacob. Ese es el punto. ¿Qué gran cosa hizo Jacob? ¿Por qué nos queda marcado Jacob en la escritura? O sea, de hecho, Jacob podría significar engañador, ¿no? Usurpador, como muchos sabemos, ¿cierto? Entonces, uno ve la historia de Jacob, ok, engañó a su hermano, tuvo que salir de su casa. Se supone que él tenía una herencia, ¿no? Porque en el momento en que Yitzhak lo bendijo y le dio todas las bendiciones, él ya podría haber optado, ¿cierto?, a su herencia. Pero no, salió sin nada. Como ladrón que entra a una casa. Se va así, se tiene que ir arrancando de su casa, prácticamente. No se lleva nada. Es como un ladrón sorprendido en la noche. No se lleva nada, nada puesto. Consejo a su madre, lo que queramos, pero realmente no tiene mucho mérito dentro de eso. Después llega a la casa de Labán y la escritura nos dice que quería estar con una de las hijas de Labán, pero se le dio otra, trabajó por ella y resulta que fue engañado. ¿Y qué hizo? Después parece que ni siquiera tenía mucha estima a Lea. Y alguno podrá pensar, pero ¿cómo esta persona? O sea, Jacob no era tampoco, parece, muy amante de su familia o de toda su familia. Era una persona, no sé, pues tenía preferencia por una por sobre otra, un hijo por sobre otro, probablemente. Engañó también después un poco a Labán. Fue también, eh, ¿cómo se dice? Fue también hábil, ¿cierto? Contra Labán cuando él se dio cuenta que estaban siendo contra él. O sea, pero aún así, eh, su relación con su familia no era la mejor, no era la ideal. O sea, no es como que nosotros hoy día pongamos, por ejemplo, a Jacob para los matrimonios, por ejemplo, o para hacer una pareja. A lo mejor alguien puede decir, trabaja por tu pareja, como lo hizo Jacob, se esforzó, ok. Pero dentro de las relaciones que tuvieron ahí, no se ve una relación muy fiel. A lo mejor, por lo menos, él amaba tanto, digamos, a Rachel, que él no dijo que era su hermana, sino que era su Rachel. Pero a Lea, como dijimos anteriormente, la colocó ahí delante del campamento. Entonces, no sé, es como complicado ver a Jacob si es que lo vemos de la manera más crítica posible, ¿ya? No estamos condenando a Jacob, por cierto. No se entiende así, ¿ya? Creo que estamos tratando de ver qué es lo que bueno que nos dice la escritura de Jacob. Y es poco, ¿no? Es poco. Parece una persona que, como aquí dice, tenía temor. Como se leyó en la parashá, tuvo miedo. Dice, Vairá, dice, tuvo miedo. Temió. Se llenó de miedo. O sea, no tenía tanta valentía tampoco. Alguien hoy día podría enseñarle a sus hijos de la valentía. Pero Jacob era una persona con miedo. Tenía miedo. Tenía susto. Fue engañado. Se mantuvo ahí, no reclamó mucho. Siguió adelante. O sea, es como que puso, por así decirlo, la otra mejilla un montón de veces. Eh, Cuando llega al final de sus días, casi cuando se acuerdan cuando, bueno, se reencuentra con Joseph más adelante, eh, llega a Egipto y conoce al faraón, le pregunta, bueno, ¿y qué tal tú, cierto? Le pregunta a faraón cuántos años tiene. Y le dice, los días de mi vida han sido pocos y duros, le dice Jacob. O sea, nosotros también no llegamos ahí, pero una vez que pasa este episodio, se reconcilia con Esaú, ¿cierto? En la siguiente imagen, por ejemplo.
Se reconcilia con Esab luego de que lucha con este varón, el Eterno le da una palabra, él va y resulta que hay un reencuentro. Excelente. Pero después vienen los hijos de Jacob y hacen de la suya. Venden a su hermano. Al hijo que más amaba a Jacob, lo venden. Parece que lo que más apreciaba a Jacob, lo perdía. ¿Quién quiere ser como Jacob en ese sentido? Que lo que más ame o lo que más tenga en aprecio, lo termina perdiendo y sufriendo por ello. Jacob le dice a Faraón, o Israel le dice a Faraón, mira, mis días han sido pocos y duros, dice. O sea, ¿quién quiere imitar a Jacob o a Israel en este sentido? Sería como difícil, ¿no? Realmente. Mm, Nadie quisiera tener la vida de Jacob en muchos sentidos, ¿cierto? Realmente es difícil la vida que le pasó a él. Y él mismo lo reconoce. O sea, cuando su hijo Yosef es vendido, bueno, y él piensa que murió, o sea, realmente es como que dice, su alma descendió al Seol en ese momento. Quedó como muerto. Porque después, cuando reencuentra a Yosef y no lo cree, y le vuelven a decir, y le muestran los obsequios que tiene, ahí dice que su alma revivió. Pero estaba como muerto. O sea, qué difícil la vida de Jacob, realmente. Es un. Le tocó, pero difícil. Realmente, no fue una vida sencilla. O sea, y ya habían pasado 20 años prácticamente desde que salió su hogar hasta el episodio donde aquí se encuentra con su hermano. 20 años. 20 años para una reconciliación. ¿Quién se pelea con alguien y después de 20 años viene a reconciliarse? Difícil. Difícil, ¿no? Ya casi que se puede dar por perdida una relación así. Bueno, por un lado tenemos a Jacob como una persona sumisa, pero bastante apaleada por la vida. No quiere pelear, no quiere luchar. O sea, si Labán lo engañaba, no hacía nada. Si Esab lo perseguía, arrancaba. Si lo venían al encuentro, pucha, divido mis cosas en vez de yo a lo mejor fortalecer todo lo que tengo para enfrentar a lo mejor de una situación diferente. No, me acobardo, divido a... O sea, imagínese usted en una situación así. ¿Qué hago? ¿Divido a mi familia para tener más opciones de vivir? ¿O me mantengo junto hasta el final? Mucha gente pensaría así, ¿no? Juntos hasta el final. O vivimos todos o morimos todos. Pero no puede ser que algunos vivan y tenga una diferencia así. Bueno, por eso le mencionamos, o sea, es como difícil verlo a él. Y por otro lado, a partir de aquí, del nombre que se coloca, que le coloca el Malaj como Israel, empieza a ser un luchador, un guerrero. No es que antes no haya luchado ni guerreado, pero parece que aquí se quedaba solo con su heredad, su parte, y aquí sí empezó a luchar por lo suyo. Y esto es parte también de la historia de Israel. La historia, ¿cierto?, de Israel y todo lo que ha acontecido a lo largo del tiempo. Ahora, tenemos que aprender algo de Jacob antes de mencionar un poco más sobre Jacob. ¿Por qué esta imagen tan poco positiva, digamos? Antes que eso, Jacob quiso hacer la paz con su hermano. Y esto es algo importante porque nosotros en la vida muchas veces vamos a tener problemas con las personas. Pero Jacob lo primero que hizo antes de que prepararse para la guerra, aunque él sabía que había algo inevitable, que a lo mejor un conflicto que podía ocurrir, se preparó para la paz. Envió obsequios. Buscó la paz con su hermano. Fue llevando obsequios, caravanas, ¿cierto? Y obsequios para su hermano, encontrándose en el camino, para que Sab viera que él no deseaba conflicto, sino la paz. Y esto es algo que de Jacob podemos aprender, sí, a hacer la paz con las personas. Si no hay paz, ¿qué hizo Jacob? Se preparó como para una guerra y dividió, ¿cierto?, su campamento. Hizo un campamento, los separó. Fue estratégico. Primero buscó la paz, pero si no hay paz, buscó la manera, ¿cierto?, de salvar lo suyo, de resguardar sus bienes, sus cosas. Fue estratégico también. ¿Y qué es lo que le quedó al final? Que quizás pudo haber hecho al principio, pero bueno, lo hizo al final, ya habiendo hecho todo lo humanamente posible que él realmente estaba dentro de sus manos,
y dentro de su mente poder hacer, hizo tefilá. Y ahí se encontró con este varón. Algunos dicen que era un espía de Esab, otros dicen que era un malaj, un ángel de Esab. Así como en la historia de Abraham se encarnan, ¿cierto? Al parecer ángeles, seres como enviados del Eterno en carne propia, también algunos dicen que este era un malaj de Esab. O algunos dicen que era el suyo incluso. Pero lo que es cierto es que él estaba en la noche. ¿Qué estaba haciendo? Tefilá probablemente. Estaba orando para que Dios lo ayudara. De Esab podemos aprender esto. Realmente hay que prepararse para la paz, si no para la guerra, pero hay que orar. Y ahí es donde se llevan a cabo las batallas más importantes, ¿no? Porque la batalla más importante de Jacob fue esa, en esa noche. En esa noche. Vaivater Jacob levadó, dice la Torá. Y Jacob se quedó solo, dice. Se quedó solo. Levadó. Se quedó solo. Una vez más se quedó solo. Cuando salió de la casa de sus padres, se quedó solo. Cuando estaba en Labán, con Labán, estaba solo. Era él contra toda la familia. Recordemos que en la parashá anterior, ¿qué decían los hijos de Labán? Este se enriqueció quitándole a nuestro padre. Labán. Jacob se enriqueció robándonos. O sea, él no era bienvenido en esa casa. Estaba solo. Y aquí nuevamente, por mucho que tuviera una gran caravana y familia, se quedó solo. Nuevamente. Y ahí luchó con el varón, una vez que estuvo solo. Solo tenía que luchar, parece, por lo suyo. Ya no era que su madre le dijera el consejo, gánate la primogenitura, haz esto. No es que alguien le dice trabaja de esta manera para darte lo que yo quiero darte, como lo hizo Labán, sino que ahora lucha por ti mismo. Luchó por él, se quedó solo, hasta que rayaba el alba. Y ahí tuvo su mayor batalla y su mayor triunfo también. Ese episodio, ¿cierto? Realmente fue un momento profético también, porque refleja no solamente la vida de Jacob, sino la de todo el resto de Israel. Él era un hombre tranquilo, era como una oveja que es llevada al matadero, prácticamente. Una oveja que le pueden hacer lo que sea. Y en la noche, ¿cierto? En medio de la noche, de la tiniebla, del exilio, el Galut luchó arduamente para tomar su bendición. No solo la bendición, la heredad que le correspondía, sino tomar lo suyo, lo que le correspondía. Hasta que rayaba el alba, hasta el momento donde nacerá la salvación, vendrá la salvación, el alba, donde vendrá el Mashiach. Esto nos habla también de la historia de Israel, en parte. Como Israel, en medio de la oscuridad, en medio de las naciones, del galut, del exilio, fuera de su casa, en el momento más oscuro, vería también la luz para regresar. Vería salvación. Baruch Hashem. Lo hemos visto también en el renacimiento del Estado de Israel. Hay que luchar. Pero esta imagen positiva viene después de Jacob. En general fue una imagen negativa de las que nos habla la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el Midrash? El Midrash exagera. Porque en la Escritura Esab fue engañado en algún momento. Recibió fruto de un engaño, pero él no es que andaba matando gente, haciendo lo peor. O sea, no era una persona malvada. Pero el Midrash, o la historia judía, lo que trata de hacer es contrastar a estos dos. Por un lado Jacob y Esab. Porque Jacob tampoco era como una blanca paloma. Y Esab no era todo lo malo que uno podría pensar. Pero el Midrash trata de contrastarlos porque es difícil ver lo bueno de Jacob sin ver a lo mejor lo malo de Esab. Y esa es también la intencionalidad de la escritura. Porque nos muestra a Esab y a Jacob como gemelos, iguales. Solo el color de piel, algo diferente. Solo la voz, diferente y a lo que se ocupaban. Pero el resto eran muy similares, muy parecidos. A veces es cierto, buscar el referente es difícil. A veces buscar lo bueno de los demás es difícil.
parece ser bueno o malo. O las cosas no son a veces lo que parecen. Por eso el engaño, ¿no? La mentira. Las cosas no son siempre lo que parecen. Pero en la tradición judía, por ejemplo, Jacob es todo lo bueno y Esab es todo lo malo. Pero el texto literal no es tan así en la Biblia. Pero nos tratan de hacer ese contraste para tratar poder verlo más claramente. Cosas que en el matiz de la escritura no se nos muestra tan claramente. La idea es que ellos salen, ¿cierto?, de la tierra. Jacob sale, va, lucha, busca, es peregrino, al igual que Abraham. Y así, ¿cierto? Toda la escritura nos habla del viaje. Todos los hijos de Israel tienen algún momento donde viajan, donde tienen que salir de donde están. El problema de ser igual a Esab, el problema de que hasta que Esab o Jacob no se transan la primogenitura, es que son iguales. De hecho, hasta que salen de la casa de sus padres, es que parecen iguales, son lo mismo. La única manera o la mejor forma de cambiar o de mostrar realmente quiénes somos es a través de salir, el viaje. Cuando una persona conoce, por ejemplo, otra casa, cuando un niño, que siempre ha sido de una manera, le han enseñado una cosa, así se porta en la casa, va a otra casa, se da cuenta de que las cosas no son iguales a su casa, son diferentes. Empieza a conocer, a viajar, empieza a salir de su esquema y a entender también de qué se trata la vida. Que hay otras personas, otras culturas, otras formas, etc. Hasta el momento en que la Torá nos habla de Jacob y Esab, nos coloca a Esab como que vendió la primogenitura, pero que Jacob lo engañó para obtenerla, o la transó. Y luego su madre también le lleva a engañar a su padre, etc. Pero Jacob tiene que salir para aprender de la vida como también salieron los antepasados. Y eso es lo importante en la Torá, viajar, salir de donde estamos. No quedarnos solamente con que Jacob era una persona que habitaba en la tienda. Esab era cazador y él habitaba en tienda. ¿Y qué más? ¿Qué más le daba estar en tienda? ¿Le daba a entender las intenciones de los demás? ¿Conocía cómo se movían los demás? ¿Cómo hacían negocios los demás? ¿Cómo se daban en casamiento los demás? No conocía nada. Y el pueblo de Israel ha tenido que conocer su posición en esta vida y también a Dios a través de los viajes. A través de Moshe, a través de Abraham la salida, Moshe por el desierto. Y la Torá nos dice, y el pueblo salió de acá y fue para acá, y salió de acá y fue para acá, y así, una y otra vez. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que recordar el pasado. Tenemos que recordar los puntos donde estuvimos, las lecciones que aprendimos, para que nuestras vidas sean en adelante significativas. Si Jacob no hubiese vivido todo lo que vivió y hubiese llegado hasta el momento de luchar por lo suyo, todo lo anterior hubiese sido casi en vano. Si él no hubiese entendido que tuvo que luchar él con sus manos, que no todo le iba a llegar porque engañó a su hermano con la primogenitura y ahora le correspondía toda la bendición. Porque Esab cuando bendijo después, cuando Itzhak bendijo a Esab le dice, ¿qué queda para mí entonces? Y se molestó de la bendición que le dio porque, ¿qué queda para mí? Y Itzhak le dijo, bueno, no me queda bendición para ti. No hay nada. Y Jacob lo tenía todo, pero a la vez no tenía nada. Tenía que trabajar para que la bendición se reflejara en su vida. Tenía que esforzarse. La vida se trata de eso. Somos personas temporales que van de aquí para allá, de un lugar a otro. De hecho, la escritura dice, en Levítico, que fuimos Gerim Vetoshavim, extranjeros y forasteros o advenedizos. El pueblo de Israel fueron extranjeros y forasteros y advenedizos. Ese es el pueblo de Israel, extranjeros y forasteros. Ser parte del pueblo del Eterno, ser parte de la congregación de Jacob,
y de los hijos de Israel, posteriormente, implica no solamente recibir lo que nosotros eh, ¿cierto?, colocado en nuestra vida, al nosotros abrir nuestro corazón hacia el Eterno. Hemos recibido la salvación a través de Yeshua, su porción en la Escritura. Hemos recibido muchas cosas de Él, su salvación, su gracia, su misericordia, respuestas en oración. Pero no todo es recibir, no todo es lo que recibimos por heredad, por promesa. Por ejemplo, todas las personas que no son judías, que han recibido al Mesías, también dice que han sido parte, ya son hijos de la fe por Abraham. Ya no son forasteros ni advenedizos, no son, ¿cierto?, ni Gerim ni Toshavim, sino que ahora son parte del pueblo, ¿cierto? Son parte, ¿cierto?, como hijos de Israel, unidos, ¿cierto?, a Israel. Pero no significa de que por haber recibido todas las promesas, todas las herencias prometidas, ya las tengamos en nuestra mano. De Jacob aprendemos esto, que aunque nosotros, una persona, reciba al Señor, reciba a Yeshua o a Jesús, como lo haya hecho, y dice que recibimos las promesas de Él, y la Escritura nos da garantía de eso, de que hemos recibido sus promesas. Jacob también recibió sus promesas, recibió su bendición, le fue proclamada, pero no las obtuvo inmediatamente, tuvo que huir, de hecho. ¿Cuántos creyentes en Yeshua en la vida por recibirle y seguirle, y seguir su palabra, y seguir la palabra de la Escritura y el camino de Dios, el Eterno, no tuvieron que salir de sus lugares escapando muchas veces de ellos? Yeshua dijo que Él venía a traer una enemistad, porque seguir su camino es salir de donde venimos. Muchas veces el mensaje que hemos recibido no es bien aceptado de donde venimos. Muchos de los seguidores de Yeshua tuvieron que huir. Fueron masacrados muchos de ellos por pensar así. Salieron. Entonces, por mucho que nosotros digamos, bueno, hemos recibido las promesas a través de Dios, etc. Ahora que creemos, aprendamos de Jacob. De Jacob aprendemos que tenemos que luchar para obtener las bendiciones que hemos recibido, las promesas que nos han sido dadas. Por la bendición hay que luchar, hay que trabajar. Mismo camino, ¿cierto?, de Israel que tomó a través de Jacob. Para llamarse Israel hay que tomar ese camino, luchar. Si los gentiles que creen en Yeshua, que vienen al Señor, los de las naciones, toda tribu, lengua, nación, tienen que saber que el camino al Eterno no solo se trata de recibir bendición, promesa, Baruch Hashem, bendito sea el Señor, gloria a Dios, que así es. También hay que luchar, hay que trabajar por ello. Para ganarse el nombre de Israel. Porque hoy día también muchas veces se dice, somos el Israel espiritual. Pero para ganarse el nombre de Israel, hijos de Abraham, herederos, ¿cierto?, de las promesas, hay que ganarse el nombre. Israel no es un nombre gratuito. Israel es un nombre que se gana. Ser congregación de Jacob, Baruch Hashem, hemos recibido la Torá, la herencia de la congregación de Jacob es la Torá, porque fue dada a nuestros padres y la recibe el pueblo judío por herencia. Pero para ser hijos de Israel hay que ganarse ese nombre, hay que luchar, hay que batallar, hay que estar atento a todo, a las situaciones, hay que recordar por qué hemos pasado. Cada episodio en la vida hay que verlo también como una pequeña batalla. Y hay que ver si ganamos, perdimos, pero la próxima tenemos que triunfar. El pueblo de Israel a lo largo de su historia ha sido su presagio. Tener que luchar y batallar. ¿O acaso a los judíos les regalaron tierras, casas, viviendas, donde sea que iban? ¿Acaso las naciones les daban una tierra así como si nada, donde iban? Porque por ser judíos. Al contrario, los miraban mal, vivían diferente a la cultura. Cuando anduvieron en muchos países, ¿cierto?, del mundo, en la dispersión, nada era gratis. Todos se lo ganaban, pero trabajaban por ello. Y finalmente la comunidad judía, de tanto que se burla muchas veces de que no, que el judío es avaro, que es egoísta, que tiene el dinero y todo el tema, pero es que han trabajado. El Eterno bendijo a su pueblo, pero su pueblo trabaja para ganar su bendición.
para recibirla. Él nos ha dado la capacidad de generar riqueza, dice. Pero no que nos ha dado la riqueza como en las manos. Pero Él sí ha dado la riqueza en el mundo, en la creación. Si nosotros recibimos que es su bendición, nuestra porción, y trabajamos por ello, la conseguiremos. El camino del gentil es el mismo camino que es de Israel. Tiene que luchar. Una vez que ya recibe, que ya sabe todo el camino que tiene por delante, pues tiene que empezar a trabajar, a aprender, a trabajar su carácter, a reflejarse en la escritura, en la Torá, ¿cierto? Los mandamientos. Si tengo el carácter o no de Dios, no significa que cuando alguien llega ya está listo. Por supuesto que las promesas ya están colocadas, está todo puesto en juego, pero hay que luchar por ello. No, las cosas no son gratis. De gracia hemos recibido su salvación, su misericordia, su bondad. Sí, de gracia hemos recibido. Pero no significa de que tengamos que devolverle a Él lo que hemos recibido de Él solo porque, o sea, no le devolvamos a Él nada porque recibimos de gracia. No es así. En la escritura, la herencia, las promesas, porque Jacob recibió promesas, porque no recibió herencia inmediatamente que lo bendijo Isaac, recibió promesas. Las promesas hay que trabajar por ellas. Y ese es el llamado a cada uno de nosotros. Entonces, la diferencia, ¿cierto? Por ejemplo, entre Abraham y Jacob, mencionando estos casos, cuando Abraham sale de su tierra, la Torá dice, Lej, leja, sal, vete de allí, Lej, leja. Lo dice, por ejemplo, en Bereshit capítulo 12, cuando comienza diciendo, vete de tu tierra de tu parente, la Lej, leja, me arceja, mismo la teja. También en Génesis 22:2, cuando va a sacrificar a su hijo, la Torá dice, Lej, dice, vete a la región de Moría. Le dice a Abraham, vete, Lej leja, vete a Moría. O sea, la instrucción sobre Abraham fue clara. Le dijo Lej leja y Abraham se fue. Él fue. Pero de Jacob no fue así, ¿cierto? De Abraham vemos, por lo tanto, esos antecedentes bien interesantes. Pero por otro lado, de Isaac, por ejemplo, él estuvo dispuesto a ser sacrificado. Él tuvo la quietud, ¿cierto? Tuvo la tranquilidad de vivir un poco más relajado que Jacob, por lo menos. Pero en Jacob, él tiene encuentros cada vez intensos. O sea, de hecho hay una palabra que por ahí utiliza la escritura sobre Jacob, que es un verbo que significa sorpresa en hebreo. O sea, es como que cada cosa que pasaba en Jacob fue como un encuentro casual. O sea, él cuando tuvo la visión de la escalera fue algo casual. Y de repente se encontró con este varón también. O sea, es como que todo fue casual. Fue como algo que lo sorprendió. Él no lo buscó. El Eterno llamó a Abraham y Abraham salió. Pero con Jacob pasó que simplemente se lo encontró en el camino. Fue como un acto de casualidad. Un poco causalidad, nosotros sabemos, pero fue como casual, lo sorprendió. Cuando encontró, ¿cierto?, al varón, como decíamos, cuando él vio el sueño, que son los hechos más significativos que pasan con él, dice que él lo sorprendieron. Jacob es la persona más humana de todos los patriarcas. Es como nosotros. Eso tenemos que reconocerlo. Porque ¿quién de nosotros anda buscando siempre lo espiritual? ¿Quién de nosotros es como Abraham? Que el Eterno le dice sal y sale. Y deja todo. Difícil, ¿no? El llamado de Abraham es un llamado difícil, grande, que puede llevarnos la vida completa, salir de lo que el Eterno nos llamó a salir. Pero Abraham salió. En ese momento salió. Pero a nosotros a veces nos cuesta la vida salir de donde el Eterno nos llamó a salir. Somos más todos como Isaac, pero Isaac vivió tranquilo en sí. Disfrutó, el Eterno lo bendijo. Tuvo hijos. No fue tan difícil su vida. Vivió tranquilo. Salvo hasta que tuvo los hijos más grandes. Que ahí fueron dolor de cabeza. Jacob y Esab, ¿cierto? Pero luego Esab, todo lo humano posible. Es como todos nosotros.
Si el Eterno le llama a algo, no hace caso, hace lo suyo. Si tiene que ganar algo a través de una vía correcta, engaña. A lo mejor piensa que no, es que voy a echarle una manito a Dios, una ayudadita a Dios. Es como una frase que se usa, ¿no? No. Jacob finalmente representa un poco lo que somos todos nosotros. Cobardes, temerosos, miedosos. Nos cuesta tomar las promesas de Dios, creerlas y que sean una realidad en nuestra vida. Y finalmente tenemos que optar por el camino largo, tener que salir de la casa, pasar 20 años y recién aprender de vuelta. Y ni siquiera aprendiendo de vuelta, sino que en el camino se encontró con el varón para aprender que era él el que tenía que luchar. Y no poner a los demás delante, sino que era él el que tenía que luchar. Y no acobardarse. Le tomó todo el camino y ni siquiera de vuelta habría aprendido. Hasta que se encontró por casualidad. Y finalmente el sueño que tuvo en la visión, un sueño tremendamente profético. O sea, ni Abraham tuvo un sueño tan grande, ni Isaac, pero Jacob tuvo un sueño profético increíble, impresionante, de cómo sería el futuro de Israel, cómo sería la adoración, el culto, el templo. O sea, tuvo una visión extraordinaria y no la buscaba, si él estaba huyendo. Cuando usted escucha a una persona que le dice, oye, busca a Dios, él te va a dar sueño, revelación. Jacob estaba huyendo. No estaba buscando a Dios, estaba huyendo. Y se encontró con tremenda visión. Wow. Es como lo que dice la escritura, no es del que quiere ni del que corre, sino del que él tiene misericordia, ¿no? Y a veces el que huye, el que corre, como Jacob, es el que recibe. Porque el Eterno tiene fe, esperanza en nosotros. En que las promesas que Él nos dio se van a cumplir. El que comenzó la buena obra la terminará. El hecho de ya de comenzarla es garantía de que va a cumplirla. Pero a veces nos sorprende porque no lo estamos buscando y las cosas llegan. Así le pasó a Jacob. No es que él era la persona de mayor oración de todas, pero el Eterno lo encontró, lo buscó. No fue la persona más espiritual, sino que fue el más humano de todos. Como nosotros, temerosos, personas difíciles muchas veces, personas que no son tan leales, personas que hoy día estamos por acá, otro día por otro lado, que hoy día nos engañan, al otro día devolvemos la mano, de alguna forma. Somos todos de alguna forma como Jacob. Pero Jacob cambió en ese momento. Y el cambio que tuvo Jacob se reflejó en lo que vio su hermano Esaf, como aquí vemos, ¿cierto? En la imagen. Cuando Jacob cambió, la imagen que había sobre él, de su hermano, cambió. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que aprender, y es algo, una lección para todos. La imagen que tienen los demás de nosotros no depende solo de los demás, también depende de nosotros. Sobre todo cuando viene de la familia, de la gente cercana, que a uno lo conoce sus rabietas, ¿cierto? Sus enojos, su ira, su impulsividad. Y claro, los demás dicen, no, esta persona tan tranquila, pero la familia dice, no, pero ¿de dónde? Pero si yo lo conozco de verdad, no es así. Esa imagen cambia cuando nosotros cambiamos. Esab vio el cambio en Jacob. Fue trabajando un poco su corazón, ¿cierto? O su percepción cuando daba regalos, obsequios, pero cuando lo vio, cambió la cosa. Era diferente Jacob. No era el mismo que él perseguía. Es otra persona. Esab por eso tuvo una reconciliación con él. Entonces, a veces el problema es también cuando nosotros eh, tenemos una profecía autocumplida sobre las demás personas. Una predisposición. Por ejemplo, Esab. Esab es la típica persona que dice, esta persona me cayó mal, lo odio, toda la vida lo voy a odiar. Es la peor persona. Y esa persona a lo mejor cambió. Pero yo siempre voy a tener una predisposición mala sobre el otro. Esto es algo que es derivado sobre todo de la lashon hara. Cuando nosotros pensamos mal de los demás,
Nos hacemos una imagen de la persona y esa imagen no cambia. Y por eso hablamos de esa persona con autoridad, porque pensamos que se congeló en el tiempo y no ha cambiado. Y hablamos de la imagen que tenemos de él siempre. Y las personas calumnian a los demás así. Y las personas odian porque se quedan con lo malo de esas personas. Pero las personas que somos llamados nosotros a ser, como Jacob, cambian. Tenemos que cambiar la imagen que hay de nosotros. Jacob, para realmente recibir su bendición y que su bendición no se la quitaran, Esab tuvo que cambiar la imagen que había de él. Tuvo que cambiar él. Y Esab vio, él cambió, no es el mismo. Entonces el problema cuando nosotros juzgamos a los demás, y esto es algo a tener en cuenta, no podemos juzgar a alguien que conocimos hace 2 años. De la misma manera en que nos hizo algo. Puede haber cambiado. Sí, a veces es difícil que la gente cambie, pero podemos cambiar. Porque Dios nos llama a cambiar. Ese es el llamado de Jacob, a cambiar. Tenemos que cambiar. Nosotros salimos para cambiar. Salimos, ¿cierto? Recibimos las promesas para cambiar. No para complacernos de que, mira, Dios me dio a mí las promesas. Dios me hizo a mí una mejor persona porque Él me vio a mí. No. Dios nos llama y nos da promesas para cambiar nuestra vida. Para alcanzar en nuestra vida, con nuestro cambio, a recibir esas promesas. Porque el Eterno nos da las cosas porque sí. El Eterno siempre tiene propósitos y planes. Y el Eterno es recto y justo. O alguien piensa que porque Jacob engañó a su hermano iba a recibir así su primogenitura a través de un engaño. ¿A alguien de nosotros se nos ocurriría pensar eso? ¿Dios daría la primogenitura a alguien solo porque una persona engañó a otra? ¿El Eterno, que es justo y recto, permitiría esto? No, no. Porque nuestros caminos tienen que ser recto y justo. Eso significa Yashar, recto, Israel, la misma palabra. Nuestro camino tiene que ser recto y justo para que las promesas del Eterno nos alcancen y para que nosotros alcancemos esas promesas. Tenemos que cambiar. Las promesas del Eterno son para cambiar nuestra vida. No son para seguir siendo el mismo y autocomplacernos y autojustificarnos y decir que somos lo mejor y por eso recibimos de Dios. No. Sus promesas son para cambiar nuestra vida. Para reflexionar, darle una vuelta a lo que hemos hecho y lo que hacemos. Si seguimos engañando, si seguimos mintiendo y pensamos que Dios así nos va a bendecir, porque hoy día recibimos y estamos bien y seguir nuestro camino así, todavía no hemos alcanzado las promesas que Él nos ha prometido. Todavía no las alcanzamos. Y si hemos cambiado, hemos recibido y hemos visto la gloria del Eterno y hemos visto su mano en nuestra vida, porque hemos cambiado y hemos visto cómo las palabras que Él nos ha dado se han cumplido en nuestra vida, Baruch Hashem, es que ahí hemos alcanzado promesa, porque hemos cambiado nosotros. Tenemos que cambiar la imagen que tiene Dios de nosotros. Pero, ¿qué es lo que primero cambia antes que eso? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver más claramente? O sea, es difícil decirle, Dios, ¿qué piensas de mí? Nuestro prójimo, Esab, el gemelo, el que es casi igual a nosotros, mi prójimo, mi hermano, nos tiene que decir que hemos cambiado. Eso es lo diferente. Cuando las personas nos dicen, has cambiado para bien, de seguro que también para el Eterno has cambiado para bien. De hecho, esto es un verso talmúdico. Dice, la imagen que tienen... A ver, voy a parafrasearlo porque no recuerdo exactamente. Pero dice, creo que es así. Una persona agradable ante las personas es agradable también ante el Eterno. Una persona agradable ante las personas es una persona agradable para el Ruach HaKodesh, dice, si no me equivoco, es una Mishnah. O sea, una persona agradable para los demás personas es también agradable para el Ruach HaKodesh. O sea, ¿dónde se posa el Espíritu de Dios? En las personas que agradan o que las demás tienen una buena imagen de ellas, porque son personas rectas, justas, que no andan engañando,
ni burlándose de los demás, ni calumniando, y siendo personas justas. Sobre esas personas, el Ruach HaKodesh se posa. Sobre de los que hablan, se habla bien. Es una Mishnah del Talmud, no recuerdo la cita. En algún momento la coloqué, me acuerdo. Pero esto es el punto. Esab se reconcilió, pero que cambió también la imagen que tenía de Jacob, porque Jacob cambió. Y por lo tanto, Esab se conformó con que él tuviera las promesas que se le fueron prometidas. Y no decidió robársela, ni quitársela, ni decir, esto no te pertenece. Él vio que Jacob cambió. Y eso es lo que tenemos que nosotros trabajar también en nuestra vida. Alguien como Labán, alguien como aquí, como allá, cambian nuestra imagen. Imagínense las esposas de Jacob. Tenían una lucha. Sentían que Dios tenía que tener compasión de ellas para que les diera un hijo, para que Jacob las mirara bien. No estamos aquí criticando a Jacob, sino que estamos colocando algunos episodios que había que cambiar. Y a partir de ahí, cambió. Pero lamentablemente los hijos, así como Jacob tuvo problemas con su hermano, los hijos de Jacob tuvieron problemas entre hermanos. No todas las cosas van a cambiar, pero sí podemos rectificar, para que nuestra descendencia, nosotros y los demás, rectifiquemos siempre. Entonces, ese cambio es lo que nosotros tenemos que procurar en nuestra vida. El cambio, las promesas nos son dadas para que cambiemos. Y cambiamos para que podamos ser agradables ante Dios y las personas. Y de esa manera, las promesas que recibimos no tengan ninguna objeción, ni ningún retraso, ni ninguna enemistad, sino que las podemos disfrutar en Shalom en nuestra vida, como el Eterno nos ha bendecido. Que el Eterno les bendiga a todos, espero que haya sido una porción de bendición para cada uno de nosotros. Luchemos, trabajemos, seamos judíos, gentiles, no importa, el camino siempre es el mismo. Llegar a ser como Israel, como nuestro Padre. No solo ser como congregación de Jacob que recibimos promesas, herencia, sino que trabajamos por ella y bendecimos al Eterno y las demás bendicen al Eterno porque ven esas promesas cumplidas en nosotros. Pero depende de cada uno. Que el Eterno en su Mashiach nos fortalezca y nos permita, como dice la Escritura, que todo lo podemos en Él, en Mashiach, ¿cierto? Como dice Noten Likoach, que Él nos fortalece. El Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.